Listo, puede presentarse. No soy Salomé y hoy voy a ser su profesora y vamos a ver función cuadrática. Bien, antes de resolver un ejercicio de función cuadrática tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos. Por ejemplo, ¿cómo se expresa una función cuadrática? ¿Alguien sabe? Bien, una función cuadrática se expresa de la siguiente manera. F de x es igual a ax al cuadrado más, bx más c. Bien, es por ejemplo, ¿qué término es este? Ax al cuadrado es nuestro término cuadrático. ¿Por qué creen ustedes que es nuestro término cuadrático? ¿Alguien elevado al sabe? cuadrado. Sí, perfecto. Se dice que es término cuadrático porque tenemos nuestra variable elevada al cuadrado. Bien, luego tenemos bx, que sería nuestro término lineal. Y c ya sería nuestro término independiente. Bien. Otra cuestión también que se tiene que tener en cuenta, que se presenta como una condición de función cuadrática, es que a debe ser distinto a 0, ya que si yo doy valor 0 a, cuando voy a resolver la función cuadrática ya no va a existir, porque todo número multiplicado por 0 va a dar 0. Entonces es una condición que se debe tener en cuenta. Bien, a, b y c son números que pertenecen al campo de los números reales. Bien. Luego de esto, para graficar una función cuadrática, tenemos que tener en cuenta, de que una función cuadrática cuando se grafica es una parábola. Bien. En la parábola, en la función cuadrática, perdón, existen dos tipos de parábolas. Tenemos cóncava, ahí se ve, sí, y convexa. Bien, para que sea cóncava, se dice que, vamos a poner por acá, para que sea cóncava, A, o sea, el valor de A, debe ser mayor a 0. Entonces, los brazos, no se diría así, pero los brazos de la parábola estarían hacia arriba. Y para que sea convexa, A debe ser menor a 0. Entonces va a ser, digamos, lo contrario a lo que es la parábola cóncava. Sería hacia abajo. Bien, luego de tener estas cuestiones, digamos, presentes para poder resolver, vamos a pasar a resolver un ejercicio. Bien, que el ejercicio es el siguiente. F de x es igual a x al cuadrado más 2x más 1. Bien, para resolver esta función cuadrática, vamos a sacar el vértice. Y el vértice, la fórmula es igual a menos b sobre 2 por a. Bien, me gustaría que me ayuden a resolver el vértice y me dirían ustedes cuál sería b en esta función.
B Menos- sería 2. Menos 2, Bien. digamos. Bien, menos 2. Y acá sería 2 por A. ¿Cuál sería el A de esta función? 1. Bien, entonces sería 2 por 1. Entonces nos quedaría menos 2 sobre 2, que esto da igual a menos 1. Bien, entonces nosotros ya obtuvimos nuestro vértice. Ahora vamos a hacer la tabla X, Y este va a ser, digamos, el vértice que lo vamos a poner acá. Y vamos a dar 2 valores hacia la izquierda y 2 valores hacia la derecha. ¿Qué valores vamos a dar? Si me pueden ayudar, valores hacia la izquierda de menos 1. Menos 2, menos 3. Bien. Y hacia la derecha, 0 y 1. 0 y 1. bien, perfecto. Bien, ahora me gustaría que si pueden con la calculadora, con cada valor de X que le dimos, reemplacemos en esta función y me vayan diciendo qué valores les dio. Si pueden. Menos 3 me da 4. Bien, Menos 2 me da 1. bien, Con menos 1 me da 0. Con 0 me da 1. Y con 1 me da 4. bien, perfecto. Ahora vamos a graficar, vamos a poner y vamos a poner que nuestro vértice es menos 1 y vamos a graficar. Bien. Bien. Entonces nosotros dijimos que nuestro vértice era menos 1. Bien. Menos 1 de X y 0. Bien. ¿Dónde iría? ¿Dónde consideran ustedes que acá iría eso? Nuestro vértice. ¿Alguien? Bien. En menos 1 de X. Bien, perfecto. Entonces este sería nuestro vértice. Ahora vamos a hacer menos 3 de X, 4 de Y. Entonces hacemos menos 3 y 4 de Y, aproximadamente ahí. Menos 2 de X, 1 de Y. Menos 2 de X, 1 de Y. Bien. Ahora, 0 de X, 1 de Y. ¿Dónde consideran ustedes que iría?
En 0. En En el eje. el eje de las Y. Bien, perfecto. Y luego tenemos por último X, 1 de X, perdón, y 4 de Y. 1 de X y 4 de Y. Ya más o menos a esta altura. Entonces cuando trazamos, más o menos es ahí. Y ahí tendríamos nosotros graficado nuestra parábola. Bien. En las condiciones que dije si era cóncava o convexa, ¿cuál sería esta? ¿Cóncava o convexa? ¿Cuál consideran que sería? Cóncava. Bien, perfecto. ¿Por qué dice usted que es cóncava? Porque A es mayor a 0. Bien, perfecto. Y también podemos decir porque los brazos, digamos, de la parábola están hacia arriba. Bien. Ahora me gustaría que aporten, si quieren, que ustedes en la vida, digamos, diaria, si han visto algún, digamos, edificio o algo que construyeron que tenga esta forma o también esta forma, que ustedes hayan visto. Edificios, puentes. Bien. Les voy a dar un ejemplo de, por ejemplo, tenemos acá, disculpen los dibujos, pero no soy buena dibujando, tenemos un basquetbolista que va a lanzar, bueno, este sería el aro, vamos a suponer, que va a lanzar su pelota de básquet hacia el aro. Bien, entonces, si nosotros, como pueden ahí ustedes visualizar, hace una curva para poder, obviamente nosotros cuando vemos al basquetbolista tirar, no se marca esa curva en la vida real, pero da, digamos, esa ¿cómo se llama? Da esa curva, la pelota, para poder encestar al aro. Entonces, si nosotros podemos prolongar esto, obviamente que esto lo ven acá, vamos a ver que es una parábola. Esto se puede dar en muchas, digamos, situaciones. Por ejemplo, en la PlayStation, cuando se juega al FIFA o algo de eso, no sé si ustedes vieron de que cuando el arquero está por lanzar, o uno quiere lanzar hacia los compañeros, da esa, digamos, esta flecha que para indicar hacia quién va a lanzar. Bien, ¿tienen alguna duda? ¿Se entendió? No, profe, Bien. ninguna duda. Esta sería la clase de hoy. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda no duden en preguntar. Bueno, ¿quién continúa? Yo, profe. Bueno, ¿necesita compartir algo para pasarle el anfitrión o no? Sí, profe. Bueno, a ver dónde está Lourdes.
Bueno, ahí está. Perfecto. Bueno, chicos, muy buenos días. Yo soy la profesora Sarmiento Marta, como todos me conocen. De ahora hasta que termine la clase yo voy a ser su profesora. Les voy a pedir, lo principal, el respeto. Respeto tanto de ustedes hacia mí como de mí hacia ustedes. Si tienen alguna duda, no duden en consultar. Y les voy a compartir porque un PowerPoint, porque me gustaría que hagamos un repaso de la clase que dio la profesora Sofía acerca de lo que es función lineal. ¿Se acuerdan de lo que era una función? ¿Hay alguien ahí? ¿Se fueron todos? Chicos, No, profe, no me acuerdo. ¿no se acuerdan de lo que era una función? Muy bien. Una expresión algebraica. ¿Cómo? Una expresión algebraica. Perfecto. ¿Qué más podemos decir? Ahí les puse una Una ayuda. relación. Muy bien. Entonces podríamos armar algún concepto. Nosotros sabemos que para que sea una función, tiene que verificar una doble condición. ¿Se acuerdan cuáles eran esas? Unicidad y existencia. Perfecto. ¿Y unicidad qué era? ¿Podrían explicarlo brevemente? ¿No se acuerdan, chicos? No puede tener dos elementos, ¿sí? Muy bien. Entonces, si en el diagrama acá aparecen dos elementos, ¿qué sería? ¿Cómo se considera? Ya no se considera función. Perfecto. Muy bien, Elisa. ¿Me podrían decir si se escucha este video? ¿Pueden escucharlo? No, profe. No, Bien, profe. después se los comparto por el grupo porque es un video muy interesante que nos explica por qué se denomina f de x. F por la calculadora y x porque es el valor que nosotros queremos encontrar. Podríamos decir que quiero encontrar el valor de Pepe. Entonces podríamos poner f de Pepe y en la función, cuando cargamos la función podríamos poner 2 por Pepe más 5, por ejemplo. Ya se los voy a compartir porque es muy interesante. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de dominio de imagen de una función? ¿Se acuerdan de eso? Estamos haciendo un repaso. El dominio son los valores que se le dan a X en la función. Perfecto. ¿Y la imagen o recorrido? Y la variable dependiente e independiente, ¿se acuerdan? ¿Podrían armar un breve concepto o algo?
A X se lo denomina término independiente y a la Y dependiente. Muy bien. La representación gráfica de una función. La profesora Sofía se lo explicó en la clase pasada. Teníamos que tener en cuenta 3 cosas. ¿Cómo hacemos para graficar una función? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan, chicos? Les voy a pedir que para la próxima clase repasen todo lo que los profes les están dando, porque no lo dan porque sí. La clasificación de las funciones según su estructura algebraica. Tenemos funciones algebraicas y funciones trascendentales. En las algebraicas tenemos polinómicas, racionales, radicales y por tramos. Y en las trascendentales tenemos logarítmicas, exponenciales y trigonométricas. En las funciones algebraicas, nosotros hoy vamos a ver, hoy vamos a hacer el repaso de la función lineal. ¿En cuál creen ustedes que se encuentra la función lineal? ¿En las algebraicas o en las trascendentales? Las algebraicas. ¿Y en cuál podríamos decir? ¿En las polinómicas, racionales, radicales o por tramos? Polinómicas. Ella dijo que era de grado 1. Perfecto, muy bien. Un caso particular de las funciones polinómicas es la función lineal. Perfecto. Ahora, cuando teníamos que graficar, ella nos dijo que podía ser creciente, decreciente o constante. ¿Qué teníamos que tener en cuenta? La pendiente. La pendiente era mayor, igual o menor a 0. Perfecto, muy bien, chicas. Cuando graficábamos, a ver, ¿alguno se acuerda cómo graficábamos? Podemos armar una tabla para darle valores a X. Ahí. Perfecto, Sofía. O también podríamos hacer, como se nos enseñó, la manera rápida de graficar, es colocarnos en el eje de la Y el punto correspondiente al orden del origen. Y de ahí, como se decía, subimos o bajamos, dependiendo del valor que se nos da. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque tengo que reemplazar el valor de M por el incremento de Y y el incremento de X. Es ahora cuando le damos lugar a la ecuación de la recta. Por eso es muy importante entender lo que es función lineal para poder continuar con la ecuación de la recta. Ahora, ¿me podrían decir si se ve la pantalla del GeoGebra? No, no se ve, profe. A ver. Tiene que dejar de compartir y volver a compartir. Sí, eso estoy intentando hacer. ¿Ahora pueden ver? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, veníamos hablando de lo que era función lineal. ¿En el gráfico se puede observar una función lineal o no?
Sí, Muy bien. Tenemos que tener en cuenta que la ecuación de la función lineal, que la tengo acá al costado, también es conocida como ecuación de la recta, en donde nosotros sabemos que M es nuestra pendiente y que B sería el término independiente, que es el valor del punto en el cual la recta que vemos acá, va a cortar el eje vertical del plano. Muy bien. Si nosotros reemplazamos ese valor y lo transformamos, podemos observar que por un punto van a pasar infinitas rectas. Entonces estamos ante la presencia de ¿qué? ¿Qué pasaba cuando por un punto pasan infinitas rectas? O el plano tiene infinitos puntos y rectas. ¿Se acuerdan o no? Chicos, ¿los recuerdan o no? Bueno, se podría decir que estamos ante la presencia del axioma básico de la geometría euclidiana, que por un punto van a pasar infinitas rectas. Ahora les voy a compartir otra pantalla en donde vamos a hablar de la ecuación de la recta. Tenemos acá un triángulo en donde hay un ángulo. ¿Y cómo se llamaría este lado que les estoy marcando? La hipotenusa. Muy bien, ¿y este lado? El opuesto del ángulo. Perfecto. ¿Y este? El adyacente. Muy bien, Sofía. Formando el ángulo P, Q y M, nosotros sabemos que la M de la pendiente va a ser igual a la tangente del ángulo. Si nosotros tenemos que reemplazar los valores del incremento de Y y del incremento de X, nos vamos a llevar la sorpresa de que es I2 menos I1 dividido o sobre X sub 2 menos X sub 1. Perfecto, acabamos de formar una nueva fórmula. Ahora, vamos a ver la ecuación punto pendiente. Nos dice que nos dan cualquier valor de la pendiente y un punto cualquiera. Lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar en esta fórmula, que me gustaría que hagamos un ejemplo. Ustedes pueden ver lo que está escrito ahí atrás. ¿Se alcanza a ver o no? Un poquito más más o menos. arriba, Sí. profe. Ahí lo ven. Sí se veía de donde estaba, solamente que era un poquito más arriba. Muy bien. Nosotros sabemos que la fórmula es I menos I1 va a ser igual a M, que sería la pendiente, por X menos X sub 1. Nos dicen, nosotros vamos a tener que armar esta fórmula con los valores que nos dan acá. Los valores, la pendiente es 5. Y los puntos es 1 y 2. ¿Me podrían decir cómo lo armo? Repito la fórmula. I menos I sub 1 igual a M, que sería la pendiente, por X menos X sub 1. El punto hay que reemplazarlo en I1 y X1. ¿Cómo, Sofía? Perdón, no te escucho.
Que el punto hay que reemplazarlo en y1 y x1. Bien, entonces podríamos decir que 1 va a valer x1 y 2 y 1 también. Sí, Muy bien. ¿Y cómo armo esta fórmula? ¿Me podrían explicar? Así la vamos armando entre todos. Y menos 2 ¿Qué más? es igual a 5, que es la pendiente, Muy bien. por entre paréntesis x menos 1. Muy bien. ¿Y ahora cómo resuelvo esto? Empiezo distribuyendo el 5. Sí. ¿Esto cómo queda el primer término? ¿Cómo está? ¿O se puede resolver? ¿Se puede hacer algo? por ahora queda igual. Muy bien. El 5. ¿Qué hago ahora? Lo multiplico por lo que está entre paréntesis. Muy bien. ¿Cuánto me quedaría 5 por x? 5x 5x. ¿Y 5 por menos 1? menos 5. Perfecto. ¿Y ahora cómo resuelvo esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se imaginan que hay que hacer? Hay que despejar y Muy bien. ¿Y si el 2 acá está negativo, al otro término cómo pasa? pasa sumando al otro término que está fuera. Perfecto. ¿Y este resultado, con estos dos números, qué se puede hacer? ¿Se los puede resolver? ¿Lo dejamos como está? Hay que hacer la operación entre el 5 y el 2. Muy bien. ¿Y cuánto sería eso? Menos 3. Perfecto. ¿Y esta fórmula se les hace conocida? Es una función lineal. Perfecto. ¿Se dan cuenta cómo todo está relacionado con todo? Tenemos que saber resolver una función lineal para poder resolver la ecuación de la recta. Ahora les voy a compartir para que veamos la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Muy bien, nos dan 2 puntos y la ecuación sería y menos i1 igual a i2 menos i1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Perfecto. Ahora entre todos vamos a resolver de vuelta cuando la ecuación pasa por 2 puntos. ¿Me podrían decir cómo lo armo? Tengo los puntos 2 y 5 menos 2 y 3. Teniendo en cuenta la fórmula. ¿Cuál sería I1 y 2? Y sub 1 es 5. Muy bien. Entonces, voy a poner I como está, menos. La compañera nos dijo que I sub 1 es 5. Perfecto. Igual. A I sub 2, ¿cuál sería? 3. Muy bien. Menos I sub 1, que nosotros sabemos que es 5.
-2. Muy bien. ¿Y x sub 1? Sería 2. Por x, que no sabemos el valor, menos x sub 1, que es 2. Perfecto. ¿Y ahora cómo lo resuelvo? ¿Qué creen que tenemos que hacer? ¿Esto se puede resolver? Sí. Sí. Muy bien, entonces ¿cómo lo resuelvo? 3 menos 5, -2. menos 2, menos 2, -4. y esto lo seguimos dejando como está. Bien, ¿y ahora cómo puedo resolver? Esto queda igual como está, menos 2, menos 4. No, lo podemos Cambiarlo. Va a quedar un medio positivo. Muy bien. Y ahora entonces podemos resolver. Menos un medio por x. Un medio de x. Bien, y un medio por menos 2. -1. Perfecto. Ahora, entonces, pasamos el 5 hacia el otro lado. Está negativo. Al otro miembro pasa. Positivo. Perfecto. Y entonces, ¿cómo nos quedaría el resultado final? Tengo un medio de x que queda como está, menos 1 más 5. -4. Perfecto. Y estamos ante la presencia ¿de qué? De otra De ecuación. otra función lineal. Muy bien, chicos. Por eso es muy importante tener en claro lo que es una función lineal. Es por eso que hicimos el repaso. Espero que mi clase les haya gustado, que me hayan podido entender. Cualquier duda que tengan, consulten sin ningún problema, no tengan miedo ni vergüenza. Y hasta la próxima clase. Bueno, Ángel, Profe, se metió en la computadora. Selective 2. Sí. Tenía hecho un pressing para presentar y el pressing es el que me está andando mal. Bueno. Y tiene algo para... Sí, puedo comenzar hasta que se... Piense que esto es lo que le va a pasar en la realidad.
en el caso que esté dando una clase virtual. Estaba recién bien y no sé qué pasó. Profe, bueno, deme la autorización para compartir pantalla. Bueno. Ahí está. No, no me deja, profe. Profe, fíjese si le puede dar, porque estoy conectado desde dos dispositivos. ¿Quiere? Ahí está. Ahorita. Bueno, buenos días. Mi nombre es Gabriel Salazar y los voy a acompañar en este día con la clase. Lo que sí les voy a pedir es que, bueno, por ahí si les da vergüenza prender la cámara, pero sí quiero que participen y que respondan, o sea, que sea una clase más dinámica y no muy monótona, donde yo solamente tenga que estar hablando nomás, ¿sí? Y cualquier duda, consulta que tengan, ya saben, tienen los micrófonos habilitados y pueden preguntar en cualquier momento. Tenía presentado, como dije, tenía realizado un pressing para presentar, pero el pressing es online, entonces si no hay buena conexión de internet, por ahí se traba y no se puede llegar a presentar. Pero a su vez también tengo preparado, sí, un ejercicio para que podamos comenzar. Ahí estoy compartiendo pantalla. Bueno, ahí estamos. En el día de hoy vamos a hablar sobre límite de función. Las profes anteriores estuvieron hablando de funciones. Bueno, ya pasaron un poquito funciones que ahora vamos a entrar en otro tema, justamente que es límite de una función. Cuando hablamos de límite, ¿sí? ¿Qué es lo que la primera palabra por ahí que se les viene a la mente a ustedes? Y hasta ahí llega. Bien. ¿Alguien más?
Nada, ninguna otra idea. Bueno, acá en el gráfico lo muestra, ¿sí? La trayectoria, ¿sí? Que realiza, digamos, un automóvil, cuya función es x al cuadrado. Y nos pide, ¿sí? Nos pide prácticamente tres consignas. Uno, la de graficar, que ya la están viendo ahí en pantalla. La otra, que observemos qué sucede. Me olvidé de decirles que el eje X es el que pertenece al tiempo y el eje Y a los kilómetros recorridos, ¿sí? En base a eso, en base al tiempo y al kilómetro está orientado a nuestro gráfico. Nos pide que analicemos justamente qué sucede a las 2 horas con el auto. Y también nos pide, el otro punto, que lleguemos a ver qué sucede cuando tomamos valores menos de 2 horas y cuando tomamos valores más de 2 horas. Acá, bueno, acá yo ya les puse, a ver si los puedo agrandar un poquito más. Solamente nos interesa lo que suceda acá en esta partecita. Entonces, les voy a pedir que observen en esta parte qué sucede cuando el auto está a las 2 horas. ¿Cuánto va a ser el kilómetro que ha recorrido? ¿4? 4. Bien. Bueno, ahí ya prácticamente tenemos ya la definida, ¿sí? La primera consigna, ya realizada la primera consigna, que simplemente es ver y decir qué sucede cuando el auto llega a las 2 horas. Ahora, para poder realizar el otro punto que nos pide de que tomemos valores menores a 2 y valores mayores a 2, para ver qué sucede justamente ahí entre esos intervalos, ¿sí? De tiempo, qué sucede con los kilómetros, a cuántos se va a ir llegando. Entonces, para eso vamos a construir una tabla, como la que voy a empezar a mostrar ahora. Con valores que empiezan desde 1,9 hasta 1,9999 sin llegar a 2, ¿sí? Valores tan mínimos o tan cercanos, ¿sí? A 2. Y después, hacia la derecha, ¿sí? Valores que se aproximan también justamente a 2, ¿sí? 2,1 hasta 2,00001. Si nosotros reemplazamos estos valores, ¿sí? Por esta función que tenemos acá, ¿cuánto nos daría 1,9? Chicos. Se acercaría a 4. Sí, ¿cuánto sería más o menos? 3,999, ¿será? Sí. Y si ponemos, por ejemplo, 1,9999,
en el caso que tengo acá. ¿Sería que se van agregando los 9 también? Sí, ahí le... Nos quedaría más o menos construida la tabla así, de esta manera. A donde si yo coloco, reemplazo en esta función que tenemos acá, que les di en un principio, que justamente corresponde a la trayectoria realizada por este automóvil, que son x elevado al cuadrado. Si coloco el valor de 1,9, nos va a dar que el kilómetro es de 3,61. Y cada vez que nosotros vamos agregándole, digamos, agregándole un 9, este valor se va a ir acercando cada vez más a ¿quién? A 4. A 4. Lo mismo va a suceder, ¿sí? En el caso que los números que hemos tomado hacia la derecha. Si yo coloco, o reemplazo, mejor dicho, el 2,1 en mi función, me va a arrojar como resultado 4,41. Y a medida que yo vaya agregándole más ceros, este valor, el resultado, ¿sí? Se va a ir acercando cada vez a 4. a 4. Bien. No lo toca, o sea, no llega a ser 4, pero se acerca a 4. Esto a nosotros nos da la noción justamente de límites. Si ahora les pregunto nuevamente, pero específicamente, si les digo, mejor yo si les pregunto, ¿qué es el límite de una función? Ustedes, con lo que hemos acabado de ver intuitivamente, ¿qué podrían decir? ¿Qué sería el límite? ¿Alguna idea? ¿Algo? ¿Alguna palabra? No específicamente, pero entendí como que, por ejemplo, el 2 es el valor que no existe. Entonces, si nosotros tomamos un número casi cercano, casi igual a 2, nos vamos acercando, pero no llega a ser ese valor que no existe en la función. Entonces, no entiendo. En este caso, ¿sí? El 2 sí existe porque está justamente en la función, ¿sí? ¿Alguien más que pueda aportar algo? Chicos. Entonces, bueno, parte de lo que dijo por ahí la compañera, ¿sí? En parte, por ahí la noción justamente que ella le dio, en partes, es verdad. Podemos decir que la idea, ¿sí? Del límite de una función está relacionada, perdón, con la toma de valores justamente de esta función cercanos, ¿sí? A un punto
que a nosotros nos interesa. Particularmente, al hablar de límites, no nos interesa un punto en particular de esa función, sino lo que sucede, ¿sí?, a su alrededor. Tantos valores que se acercan, tanto por la derecha como por la izquierda, como tenemos en el caso justamente de la función que están viendo ustedes en pantalla. ¿Sí? ¿Quedó un poquito ahí más claro la idea justamente del límite? O sea, no lo vamos a concentrar en un valor específico o en un punto específico, sino que los vamos a concentrar, vamos a tomar, mejor dicho, como referencia a ese punto, pero vamos a evaluar o analizar lo que sucede alrededor, con valores que se acercan, que se aproximan justamente a ese punto. Tanto valores como tomados hacia la derecha como hacia la izquierda, ¿sí? Prácticamente, justamente el límite, como por decirlo, por armar como un concepto, para después armar justamente la definición, sería eso, ¿sí? A nosotros nos interesa más lo que sucede, teniendo como referencia un punto, lo que sucede justamente alrededor de ese punto. ¿Quedó más claro? Bueno. Bueno, ahí pude abrir el pressing, por suerte. Bueno, ya vimos, ¿sí?, prácticamente lo que es límite. Ya analizamos la actividad, ¿sí? Justamente la que acabamos de hacer. Conversar entre todos. Justamente es lo que acabo de explicarles, ¿sí? Como una idea de límites que nos va a aproximar, ¿sí?, a una definición. Por ahí este tema por ahí se hace medio tedioso porque son muchos signos, símbolos, ¿sí?, que por ahí tienen su propio significado y por ahí a nosotros nos va a costar, sí, un poquito. Pero es cuestión, sí, de ir entendiendo lo que estamos analizando, lo que estamos viendo. Bien, entonces si yo tuviese que armar, ¿sí?, mi función, ¿sí?, ya hablando propiamente de límites, entonces me quedaría así. El límite de mi función, x elevado al cuadrado, cuando x, ¿sí?, tiende a 2, o sea, cuando nos concentramos en ese punto 2, equivale a 4. Justamente lo que hicimos en el gráfico, cuando nosotros hicimos la tablita, que tomamos valores que se acercan a 2 por la derecha, que tendían a 4, y valores por la izquierda, que justamente también tiende a 4. Entonces, si yo tuviese que armar la formulita, ¿sí?, del límite, me quedaría de la siguiente forma, como ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? El límite de la función x al cuadrado, cuando x tiene a 2, va a ser igual a 4. Justamente porque si reemplazamos este 2, ¿sí?, este punto 2 acá en x, nos va a dar como resultado 4. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Y prácticamente, como les comenté, ¿sí?,
sería prácticamente esta sería la definición, donde nos dice que el límite justamente de una función, f de x, será el número L, cuando x se aproxima a un punto A, en el caso del ejemplo, cuando x se aproxima justamente al punto 2, sí y solo sí, para cualquier número positivo, existe un número positivo tal que la diferencia entre la función y su límite debe ser tan pequeña como se quieren las proximidades del punto A. Prácticamente lo que hicimos tomando los valores, ¿sí? Valores que se acercan a 2 hacia la derecha, ¿sí? Y después hacia la izquierda. Prácticamente es eso lo que está diciendo ahí la definición, ¿sí? Sin importar lo que ocurra justamente en el punto A, como habíamos hecho como había dicho en un primer momento, cuando hice la idea después que hicimos el ejercicio, o cuando estuvimos analizando el ejercicio, la actividad, justamente sin importar lo que justamente ocurra en ese punto, ¿sí? Ese punto A, es decir, en un entorno reducido. Repito, entonces, la idea de límites está concentrada en lo que ocurre, ¿sí? Alrededor, por decirlo de alguna forma, con ese punto A que nosotros hemos tomado de referencia. Si lo queremos llevar a esta definición, a lo simbólico, a nosotros nos quedaría de esta forma. ¿Sí? Nos quedaría de esta forma. A donde en esta parte, ¿sí? Perdón, tomando los valores desde la izquierda y desde la derecha, se aproximan tanto a A, y como resultado, justamente cuya imagen también se van a ir acercando al punto L, o sea, el punto 4, a 4 como teníamos en el ejemplo, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy, y la próxima clase vamos a hablar justamente de lo que es paso al límite, y vamos a empezar ya a ver ejercicios, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, entonces sería todo y nos estamos encontrando la clase que viene. Bueno, listo. Vamos a detener la grabación.